Hola, damos gracias a Dios porque nos da el tiempo para considerar las ideas principales de la lección 9 titulada Desarrollar una actitud ganadora. El versículo para memorizar lo encontramos en 1 Pedro 3:15 y dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor Jesús, al desarrollar su ministerio aquí en la tierra, dejó claro que aceptaba a las personas no importando su condición, aun a los pecadores más viles, a los condenados por los religiosos o la sociedad. Su misericordia es tan grande que veía en cada persona a alguien a quien vino a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. Ninguno había caído tan bajo que su gracia no podía alcanzarlo. Mostró respeto a todos y a todos trató con dignidad. Esto ejercía una influencia que llevaba a las personas a convertirse en lo que él creía que podían ser. Tratar con las personas de esta manera abre las puertas a la receptividad al Evangelio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se narra un incidente interesante respecto a la receptividad del Evangelio. De seguro que los discípulos no veían posibilidades de salvación para los samaritanos porque los judíos y ellos vivían en conflicto. En el pasado, los samaritanos quisieron participar en la reconstrucción del templo y los judíos no se lo permitieron debido a su mezcla con la cultura pagana y las opiniones poco ortodoxas que tenían. Así que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Esto los llevó a tener diferencias en cuanto a doctrina y adoración. No había en la mentalidad judía de los discípulos espacio para la proclamación del Evangelio para los samaritanos. Pero Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Dice en Juan 4, 3 y 4. Le era necesario porque, guiado por el Espíritu Santo, sabía que había corazones receptivos entre los samaritanos. Cuando somos guiados por el Espíritu, encontramos posibilidades donde a simple vista no se ven. El resultado del paso de Jesús por Samaria fue que a la vuelta de un tiempo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, se nos relata en Hechos 8:14. El Espíritu Santo había creado receptividad en el corazón de una mujer, cuyo testimonio impactó a toda una comunidad que fue receptiva a Jesús y su mensaje, lo que produjo una cosecha para la gloria de Dios. Vemos que todo comienza con una actitud correcta. Si queremos influir en los demás, atraerlos y fomentar un vínculo de amistad, nuestra actitud debe ser positiva, creer en los demás. Pero si nuestra actitud es severa, crítica y hostil, alejaremos a la gente de nosotros y eso evitará que acepten nuestro testimonio. Mateo 15, 21 al 28 nos cuenta que una mujer cananea hace un pedido a Jesús. Inicialmente Jesús la rechaza. Como la mujer persistiera mostrando y fortaleciendo su fe de esta forma, entonces respondiendo Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres», y su hija fue sanada desde aquella hora. Al final le concede la petición y le hace un cumplido reconociendo su gran fe. Marcos 14, 3 al 9 nos cuenta que cuando Jesús estaba en casa de Simón el leproso, una mujer de mala reputación ungió a Jesús. Fue criticada por su acción y por el gasto hecho, y Jesús por dejarse tocar. Pero ya habían sido perdonados todos sus pecados y había sido transformada y renovada. Así que Jesús la felicita y aprueba sus acciones diciendo: «De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella». Una actitud correcta nos resulta útil no solo para testificar, sino también para la vida en general. Parte de esa actitud es estar de acuerdo con las personas hasta donde sea posible, demostrar aceptación, buscar lo bueno en las personas en lugar de lo malo. Cuando tenemos la actitud correcta, estamos en condiciones de presentar la verdad con amor. A aquellos que hemos alcanzado con nuestra influencia, ahora debemos decirles lo que Jesús significa para nosotros, cómo ha cambiado nuestras vidas. Como parte de esto, hay verdades que debemos compartir, algunas de las cuales quizá no les resulten agradables o cómodas de oír. Pero estas verdades que hay que decirlas con amor.
Lo mejor sería que antes de decir la verdad que es necesario decir, señalemos lo bueno que hay en las personas o en sus creencias. El apóstol Pablo en sus cartas, aun cuando tenía que llamar la atención y aun reprender por algo, lo hacía con el objetivo de edificar. Cuando escribía a las iglesias buscaba cosas específicas por las cuales felicitar, resaltando lo que habían hecho bien. Cuando escribe a los tesalonicenses, los felicita diciéndoles: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, dice en 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Hay quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden encontrar algo que alguien no ha hecho bien, así no sea por otra razón que sentirse mejor consigo mismos. En nuestra labor de testificación y al compartir las buenas nuevas de salvación, debemos comprender que si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. La verdad bíblica presentada humildemente en el Espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, gana corazones y cambia vidas. Presentar la verdad con amor es parte del fundamento de la aceptación. La otra parte es reconocer que Cristo nos ha perdonado y aceptado a pesar de nuestros defectos, lo que nos debía llevar a aceptar y perdonar a los demás de la misma manera. Por tanto, dice en Romanos 15:7, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y en Efesios 4:32 agrega, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha aceptado en Cristo conociendo nuestras imperfecciones y aun cuando conoce nuestros defectos íntimos y secretos. Nos acepta no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice en Romanos 5, 6 al 10. Debemos estar dispuestos a aceptar a las personas tales como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a imagen de Dios. Cuando se hace necesario confrontar a alguien con las verdades de las Escrituras, hay que hacerlo con amor, para edificar. Dejar de hacerlo sería dejar de amar. Es que debe ser la verdad presentada con amor. Jesús nunca dejó de presentar la verdad, pero lo hacía con amor y por amor, buscando siempre lo mejor para las personas. No hay conflicto entre el amor y la verdad, pero debemos ser muy cuidadosos de nuestros motivos y de la manera de presentar la verdad, porque la verdad sin amor conduce al legalismo que estrangula la vida espiritual. Y el mal llamado amor, sin verdad, dizque para no herir, lleva a la persona a vivir de forma permisiva, quedando a la deriva y en la incertidumbre. La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza. Al presentar la verdad debemos hacerlo como dice en 1 Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debe haber una combinación de amor, gracia y ley, compasión y honestidad para enseñar la verdad, que por cierto hay que conocerla, saber por qué la creemos y poder explicarla. El mundo que está muriendo sin Cristo necesita conocer esta verdad que debemos presentar en amor, con toda mansedumbre y humildad. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre
y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma con anunciar simplemente estas bendiciones, las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada.